Bueno, pues ya estamos en el tiempo de tertulia. Hoy tengo el inmenso honor de que me acompañe aquí a mi vera Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal, Hermenegildo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, don Manuel? ¿Cómo vas? Un auténtico placer. Bueno, pues aquí estamos entretenidos, intentando combatir el socialismo imperante. Es muy difícil porque cada vez se extiende más. Efectivamente, se extiende más, pero no todos los países han sido invadidos por el virus wokista. De hecho, en algunos ya se han aplicado la vacuna y están revirtiendo muchos de sus efectos. Fran Carrillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hay que desinfectar también España de socialismo. Sí, yo, como decía, hay un vídeo maravilloso de Javier Milei donde explica cuál era el gran problema de Argentina. Decía, Argentina, el problema de Argentina es que está enfermo de socialismo. Pues es lo mismo que le pasa a España, que está enferma de socialismo, pero cada vez menos. Y también nos acompaña hoy, que además te estrenas, Marcela Reigía, abogada. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros. Pues un debutando. placer. Un placer que estés con nosotros. Bueno, vamos a empezar, si os parece, Es que la verdad es que lo de Trump lleva poco tiempo en el poder, pero está dando... Cada día saca una o dos noticias que son dignas de comentario. Y estas últimas semanas, apenas lleva unas semanas en el cargo, pero esta última semana ha sido especialmente intensa en varios niveles, especialmente a nivel internacional. Hay que recordar que el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, el ministro, para que nos entendamos, de Relaciones Exteriores, de Relaciones Internacionales, ha concluido su gira por Hispanoamérica. Ha visitado varios países y ha cosechado algunos éxitos destacables. Al mismo tiempo que Donald Trump ha amenazado con la aplicación de aranceles a algunos de sus principales socios comerciales como México y Canadá, también China. Lo que pasa es que lo está utilizando como arma de carácter geopolítico. Amenazó con aplicar aranceles del 25% a Canadá y México y aranceles del 10% a China, pero ha suspendido su aplicación en el caso de México y de Canadá porque ha logrado que estos países acepten sus condiciones. Básicamente, luchar contra la inmigración irregular, la llegada de inmigrantes ilegales, y luchar también contra el tráfico de fentanilo, que está provocando una auténtica epidemia, una masacre en muchos estados norteamericanos, de tal forma que ha suspendido la aplicación de esos aranceles. Y esto, lógicamente, ha generado incertidumbre en los mercados, etcétera. ¿Cómo veis un poco la política internacional, empecemos por ahí, de Donald Trump con esa utilización de aranceles como herramienta de negociación? Hermenegildo. Pues mira, hay un libro, un clásico de Milton Friedman, que se llama La tiranía del statu quo, que te dice que si tú no tomas en los 100 primeros días de gobierno medidas radicales, luego el propio statu quo, es decir, el estado de las cosas, termina gobernando sobre tus decisiones. Eso explica que haya tantas órdenes ejecutivas desde el principio acumuladas que han venido preparándose y que algunas son pues órdenes como que tienen mucho sentido, otras son órdenes que va a ser muy difícil implementar, entre otras cosas porque no hay que olvidar que Estados Unidos tiene una estructura federal donde los estados tienen un peso específico notable, y luego no hay que olvidarse tampoco de que las cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado, están integradas por personas que se deben, los senadores y los congresistas, a lo que se llaman sus constituencies. Es decir, un senador republicano de Kentucky, aunque pueda estar alineado con las políticas de Trump en un momento determinado, se debe a sus electores, y si resulta que los aranceles que se imponen contra determinados... Ahora vamos a hablar de los aranceles, porque el arancel es lo menos liberal, lo más contrario a la libertad económica, lo más enemigo del gobierno que existe, y por tanto tiene un recorrido muy corto. Sobre todo porque es dispararse en el pie, es decir, es desconocer la estructura comercial internacional, el hecho de que tú piensas que voy a imponer aranceles a China. Bueno, pues que a lo mejor se los estás imponiendo a las filiales americanas de compañías que están establecidas en China. Lo mismo pasa con México y con Estados Unidos, es decir, las compañías americanas donde se establecen y las multinacionales es fuera. Y luego tiene un problema que es el siguiente. Hacer política exterior con la coerción económica provoca como efecto que tú creas una situación de incertidumbre, construir una red
o un tejido empresarial fuera de tu país cuesta muchos años, desmantelarlo lleva una orden ejecutiva. Es decir, si tú dices a las empresas españolas, por ejemplo, que invertir en, pongamos como ejemplo Argentina, es algo estupendo y que favoreces la implantación de empresas españolas en Argentina, y pasado mañana hay un cambio político, el que sea, y tú decides establecer restricciones a las empresas españolas, bueno, el señor que ha montado una empresa en Argentina, eso no es la división aerotransportable que tú te puedas llevar en un avión y pasar de un lado a otro. En el caso de Trump, es muy prototípico de Estados Unidos, es decir, no es exclusivo de él utilizar la coerción económica para alcanzar objetivos políticos. Ya lo hizo con la ley Helms-Burton y ha tenido un resultado nefasto para los intereses americanos, porque la gran mayoría de las demandas que se han presentado al amparo de la ley Helms-Burton ha sido de ciudadanos que no eran americanos en el momento en el que se produjeron las confiscaciones en Cuba. Estás hablando del embargo a Cuba. Sí, contra compañías americanas. Es decir, es que es la paradoja de que usted establece una ley donde el resultado final es que un cubano americano que no era americano en aquel momento está demandando a una compañía americana por realizar negocios con Cuba. Es un ejemplo. Entonces yo creo que en ese panorama la política de Trump es completamente errada, es completamente errónea. Yo entiendo que quiere alcanzar objetivos de política exterior, pero el medio que está utilizando se va a convertir en perverso y va a pervertir finalmente esos fines. Yo, que conste, soy totalmente contrario a las políticas arancelarias, pero hay que recordar que Donald Trump, así hizo su fortuna, de hecho, es un grandísimo negociador, sabe negociar. Y él va con el palo y la zanahoria, sobre todo el palo. Y lo que está con el tema de los aranceles es palo, 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 pero de momento ha conseguido que México envíe a 10.000 militares a su frontera para frenar la inmigración ilegal. Ha conseguido de Canadá, del progresista Trudeau, que también se rasca el bolsillo para luchar contra el narcotráfico, y especialmente con el tráfico de fentanilo, y la llegada de fentanilo a Estados Unidos. Ha logrado que Panamá no renueve su acuerdo con China sobre la ruta de la seda, que le otorgaba cierto control del canal, que es esencial. Ha logrado que Venezuela acepte la repatriación de criminales venezolanos y de inmigrantes ilegales en Venezuela. Ha logrado también que ese régimen libere a los rehenes estadounidenses que estaban en las cárceles venezolanas. Ha logrado que Dinamarca coopere con Estados Unidos para que Groenlandia sea el patio trasero de Estados Unidos y no el posible objetivo de Rusia. Y también un asunto muy relevante. A Colombia, que le amenazó con unos aranceles del 50%, Petro se puso chulo y dijo, pues yo te voy a aplicar. ¿Pero qué vas a aplicar? En 12 horas dio marcha atrás y dijo, vale, aceptamos inmigrantes irregulares, deportaciones, y hasta le voy a poner el avión presidencial a disposición para que no haya ningún problema. Es decir, hasta el momento está consiguiendo lo que pretende, que es este tipo de objetivos, Fran. Tú lo has dicho y lo hemos dicho aquí muchas veces. Trump, ante todo, es un negociador. Pero yo voy a más. Trump es un despertador. Es decir, lo que ha hecho ha sido despertar al mundo, despertar a los países vecinos de Estados Unidos y despertar a la Unión Europea. Iba a despertar a la Unión Europea sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Por eso cuando dicen, no, es que la llegada de Trump, que no olvidemos es su último mandato, siempre un presidente en su segundo mandato toma decisiones que a lo mejor en su primer mandato no toma. O sea, va a ser más valiente, ¿no? Uno lo llama más valiente, otro más osado, más atrevido, más radical, pongámoslo el término que queramos, pero toma decisiones ejecutivas que a lo mejor en su primer mandato, antes de una posible reelección, pues no tomaría. Pero ya se avisó en su momento, en el año 2017, cuando firmaba sus primeras decisiones ejecutivas, cuando habló de repatriar el capital y las empresas a Estados Unidos, que era muy radical, que iba a venir el apocalipsis, la Tercera Guerra Mundial, nada de eso pasó. Digo que es un despertador porque mientras Estados Unidos hace 20 años tenía el mismo PIB que la Unión Europea, hoy casi lo triplica. Va a servir de despertador porque Estados Unidos y China han ido de la mano de la innovación tecnológica, del crecimiento económico, de la capacidad empresarial de poder competir y combatir en todos los frentes. Europa se ha dedicado a regular, se ha dedicado a legislar, a burocratizar el continente y sobre todo a poner barreras a la innovación y el talento. Y eso lo que ha provocado que llegue Trump es que la Unión Europea despierte y que se deje de regular, que deje los burócratas de la Unión Europea a intentar controlar todo y apliquen una vez una política económica decente. Es decir, va a obligar
a cambiar la política económica también de la Unión Europea que nos afecta. Le va a retorcer el brazo a Ursula von der Leyen. Nada me daría más alegría que eso. Por eso, entonces primero, pone freno a todo ese tráfico ilegal que está habiendo en Estados Unidos por parte de Canadá y por parte de México. Pone también en situación a Colombia. El caso de Dinamarca, que ya lo has comentado, la Unión Europea también. Pero es que además, con el tema de los aranceles, yo digo siempre lo mismo. Vamos a ver, los aranceles no los ha inventado Trump. Es que parece que con Biden no había aranceles, con Obama no había aranceles, con Bush no había aranceles. En Europa tenemos aranceles, claro, muchos. Y claro, es que cuando hablan estos días de una forma bastante equivocada y falsaria, a mi modo de ver, sobre cómo va a perjudicar al sector primario español esta medida de los aranceles de Trump, quien perjudica al sector primario español, es decir, al campo, al sector pesquero, etcétera, la política arancelaria no es Trump, es la propia Unión Europea, que es la que ha impuesto aranceles a ese sector y que ha privilegiado los intereses de países que no son de la Unión Europea, como Marruecos, por encima de los intereses del sector pesquero y agrícola español. Entonces, no es Trump quien va a perjudicar que pueda exportarse vino o aceite a Estados Unidos, sino que es la propia Unión Europea la que está perjudicando esos intereses. Por tanto, cuando a mí me dicen, oye, lo de Trump, digo, lo de Trump es una bendición para el mundo porque lo que va a hacer es despertar respecto a lo que está pasando en Oriente Próximo, lo que está pasando en la Europa burócrata y de intervención y de regulación y sobre todo lo que está pasando en las fronteras en Estados Unidos. Me gusta mucho como Fran, como tertuliano, porque deja titulares. Donald Trump es una bendición, es titular, eso es titular. Sí. Marcela, ¿qué opinas de esto? Y sobre todo, y me gustaría introducir el tema, porque la última información, la última noticia, la última decisión, bueno, decisión todavía no, pero ya deja entrever algo que me parece muy relevante. Después de ese atentado deleznable, asqueroso, es que me quedo sin calificativos, de octubre, de hace ya más de un año, por desgracia, que sufrió el pueblo de Israel, el mayor atentado que ha sufrido Israel en toda su historia, por manos de los terroristas islamistas de Hamás, los amigos de Pedro Sánchez. Hay que recordarlo. Claro, ya hay que pensar en el día después, porque Gaza está neutralizada, los terroristas están neutralizados, la zona está controlada. ¿Qué va a pasar el día después? Y Donald Trump ha dejado caer algo que hasta ahora no estaba encima de la mesa. Ha dicho, dejádmelo a mí. Dejadme el control de Gaza a mí, que no lo controle Israel, me encargo yo. Voy a crear una especie de riviera turística en esa zona y que los gazatíes se reubiquen en países vecinos, Jordania y Egipto, que no los quieren ni ver. ¿Qué opinas al respecto, Marcela? Vayamos a eso. Bueno, solo por determinar brevemente el tema de los aranceles y del nuevo mandato de Trump, yo comparto con Frank que el nuevo mandato de Trump no es una continuación del anterior, es una revolución y ha venido a poner patas arriba todo lo que ha sucedido durante estos últimos años en la Casa Blanca con el despilfarro público, toda esta idea woke, etcétera, y lo está haciendo de manera acelerada. Pero comparto también la opinión del tema de los aranceles. Los aranceles, sin perjuicio de que efectivamente van en contra de la libertad de mercado, pero no son malos per se ni necesariamente. Muchas veces pueden ayudar a controlar y a privilegiar al país donde se aplican, porque no olvidemos que el eslogan de Trump durante toda su campaña que fue América primero, y a veces para poner a tu país primero hace falta este control en las fronteras, este control en materia económica a través de los aranceles, etcétera. Y me lo ha quitado Fran de la boca porque yo quería recordar que el tomate marroquí en el primer trimestre del año 2024 superó al tomate español en ventas en Europa. Y eso también es un problema de no aplicar políticas arancelarias en defensa de nuestros agricultores y ganaderos o de determinado sector primario, ¿no? Y sobre el tema de Gaza, bueno, a ver, este tema es muy conflictivo y es muy complicado, ¿no? Encontrar una solución. Lo que sí que es cierto, y también creo que se ha apuntado en esta mesa, es que Trump es un gran negociador y no le debemos de subestimar en ningún caso, ¿no? ¿Qué sucede aquí, no? Ahora resulta que todos estos países que se les llenaba la boca diciendo que los refugiados de Gaza y hay que acogerles, etcétera, no los quiere en ningún lado, no los quieren ni sus países vecinos, no los quiere España, no los quiere Canadá, no los quiere nadie, ¿no? Entonces, ¿son refugiados? No son refugiados. También respecto de cómo se queda la zona y la franja de Gaza, yo creo que hay que recordar que tras precisamente este atentado del 7 de octubre, esta masacre a un montón de civiles,
la zona ha quedado devastada, ¿no? Tras el ejercer el derecho de defensa a Israel, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta que esta zona ahora mismo no es habitable, no está en condiciones, y sí que es cierto que es complicado mover a todos estos habitantes, pero 2 millones de personas, 2 millones, estamos hablando. Sí. Pero creo que podría ser una buena solución para derradicalizar la zona, ¿no? Y para evitar, porque no olvidemos que estos últimos años Gaza, porque muchísima parte del pueblo palestino, que no lo es, pero ahí se concentraban muchos grupos terroristas, y es lo que ha provocado estos ataques precisamente a Israel, como el del 7 de octubre, ¿no? Entonces, quizás diluir eso, mover a los habitantes, puede bajar un poquito esta radicalización de la zona. Creo que es pronto para valorarlo, pero yo no subestimaría jamás ninguna idea de Trump. Lo que sí es cierto, y te doy paso, Hermenegildo, es que esto, de llevarse a cabo, hay que recordar, Marco Rubio, pero claro, las declaraciones de Trump, él es como es una persona histriónica, bueno, yo voy a controlar Gaza, voy a hacer aquí un resort turístico. Luego ya salieron que para eso están, los ministros, los secretarios de Estado, a explicar y a matizar. Marco Rubio ha explicado que lo que el presidente Trump anunció es la oferta, la voluntad de Estados Unidos de hacerse responsable de la reconstrucción de Gaza, y que no pretendía ser un movimiento hostil, que fue al revés, hay que calificarlo como un movimiento de generosidad de Estados Unidos. Además, también se ha dicho que en ningún caso esta opción de llevar a ejecutarse supondría el despliegue de tropas en Gaza, ni nada por el estilo. Lo que pretende hacer es una vía alternativa que hasta ahora no se contemplaba, porque siempre se insistía en la vía de los 2 estados. Claro, esto de la vía de los 2 estados ha demostrado que no sé hasta qué punto es factible cuando una de las partes, la Palestina, no quiere la vía de los 2 estados, porque nunca, jamás va a reconocer al Estado de Israel. Nunca. Entonces va a ser ciertamente complicado. Nunca ha querido desde 2 estados. El año 2005, que Israel se retira de esa zona, ahí solo ha habido radicalización, que es el problema con lo que nos hemos encontrado ahora, ¿no? Entonces yo creo que dentro de esta reconstrucción también podemos hablar de bajar ese nivel de radicalización y de terrorismo que estaba ahí asentado. Bueno, yo creo que hay que poner las cosas en contexto. Primero, las ocurrencias en geopolítica causan graves distorsiones. No hay más que mirar lo que pasó en el Líbano en 1975 con la llegada masiva de refugiados palestinos, cómo se alteró el equilibrio que existía. El Líbano era la Suiza de Oriente Medio, era un país de base cristiana, gobernado por maronitas, donde había un equilibrio perfecto entre musulmanes, drusos y cristianos, y resulta que la llegada masiva de los palestinos fue lo que alteró y convirtió aquello en uno de los principales focos de tensión en toda la zona, que explica también lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. No hay que olvidar tampoco. Yo recomiendo la lectura de un libro fantástico, se llama El Muro de Hierro, de un historiador israelí, se llama Avi Schleim, y también recomiendo la lectura de Ilan Pappen, sobre todo porque se salen del discurso oficial y están muy bien documentados. Vamos a ver, la estrategia de Israel ha sido siempre tener todo el territorio, es decir, se aceptó la partición de 1948, etcétera, pero la intención de Israel ha sido siempre ocupar todo el territorio. ¿Qué es Hamás? Hamás es el resultado de una inducción del propio Estado de Israel para perjudicar o para debilitar la autoridad de Yasser Arafat. Es decir, Hamás se crea como un foco para desestabilizar, para debilitar a Yasser Arafat. Y como los sueños de la razón engendran monstruos, cuando tú crees que tienes algo que puedes controlar, que es pequeñito, resulta que luego crece y se convierte en lo que se convierte. Hay que explicar también que Israel y Arabia Saudí estaban muy cerca del establecimiento de relaciones diplomáticas. Arabia Saudí es el enemigo tradicional de Irán. Arabia Saudí es un país wahabista, es un país suní, Irán es chiita, y resulta que Hezbollah y Hamas tienen base chiita, son chiitas. Con lo cual, no es tan fácil como decir voy a hacer un resort en Oriente Medio. Es decir, esto es muchísimo más complejo. Hubo una solución, y además una solución muy viable, donde el problema no está en el reconocimiento del Estado de Israel. Eso estaba reconocido perfectamente, y después de los acuerdos de Camp David había una solución. El único problema es Jerusalén. Es decir, da la casualidad de que en la explanada de las mezquitas, y hubo aquella provocación deliberada de Isaac Shamir,
No era Isaac Shamir, perdón, es que no recuerdo cómo se llamaba aquel primer ministro israelí. Ariel Sharon. Ariel Sharon. Porque en la tradición musulmana resulta que Mahoma partió en el caballo desde esa explanada. Entonces, es un lugar... Entonces, la solución que se dio fue un usufructo sobre esa tierra de tal manera que si se producía la venida del Mesías, según la tradición israelí, aquello se terminaba. Es decir, había una fórmula donde el componente religioso, que es muy importante en aquella zona, que es esencial y que es lo que explica... Entonces, venir ahora con juegos de voy a montar una ribera o voy a ocuparme de aquello, mire usted, yo es que sencillamente ni es tan sencillo ni tampoco me lo creo. Desde luego, sencillo no es. No hay solución desde hace 100 años, o sea que... No, yo comparto que en política, geopolítica, política internacional, hay declaraciones que muchas veces pasan del histrionismo a la ocurrencia y bueno, Trump ya dijo en su momento que iba a construir un muro en México y al final no se puede. Bueno, no se puede valorar una presidencia ni tampoco un mandato por 5 o 6 declaraciones fuera de tono, pero... de las que habla todo el mundo. Sí, pero es que al final... Bueno, habla todo el mundo porque la prensa tergiversa los titulares de Trump constantemente. Hay una cosa muy cierta... si puedo aclararme la voz. Agua, bebe. Bueno, no, ya. Porque le he entendido que Hamás es hija de Israel, ¿no? Vamos a ver. Hamás lleva recibiendo, entre otros, de la Unión Europea, decenas de millones de euros durante las últimas décadas, la Autoridad Nacional Palestina anterior, para... cuestiones sanitarias, cuestiones educativas, cuestiones de infraestructuras, cuestiones de desarrollo económico, etcétera. La pobreza en el territorio que ha gestionado y gobernado primero la Autoridad Nacional Palestina y luego Hamás sigue siendo el lugar donde más pobreza se crea en el mundo. Cuando siempre se achaca a Israel o a Estados Unidos esa situación por parte, sobre todo, de la izquierda mundial, lo que viene Trump a decir es, vamos a ver, aquí hay una parte que ha utilizado a la población y a las víctimas no solo como escudos humanos, sino como excusa de que hay otro Estado que les oprime constantemente. Cuando no es así. Cuando esta gente tiene la capacidad, porque tienen esa capacidad y esa autoridad, para poder gobernar y legislar, y no lo hacen. Y lo hacen constantemente a través del terror. Si Estados Unidos se desentiende, malo. Si Estados Unidos se preocupa del problema, malo también. Yo creo que Trump, no sé si conoce o no la historia de Oriente Medio. Y de cómo efectivamente el Líbano pasó de ser lo que era a lo que es hoy, con Hezbollah, etcétera. Y si sabe, bueno, yo creo que sí, claro que lo sabe, las implicaciones de estar con Irán o con Arabia Saudí en enemigos irreconciliables. Pero que ahora quiera poner una solución a ese conflicto, donde solo hay en todo el territorio una democracia, solo una, que sirve de muro y de contención para que todo ese terrorismo extremista no llegue a Europa y que la propia población que se supone excluida, perseguida y absolutamente, digamos, pobre, no lo quieren ni sus propios vecinos jordanos, egipcios, no lo quieren, es decir, esos refugiados, ni los vecinos que en teoría están más a favor de la causa palestina lo quieren, pues la reflexión tiene que partir a partir de ahí, porque si no ponemos el foco en que Israel ha hecho esto, que quiere ocupar lo otro. Israel tiene derecho a defenderse como toda democracia y no olvidemos que sirve de muro de contención a ese terrorismo islamista que si no existiera Israel no sabemos dónde llegaría. Lo que sí es cierto es que Trump ha conseguido algo que no logró Biden. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque hay que recordarlo. Barack Obama llegó a la Casa Blanca y lo primero que hicieron fue darle el premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Por haber ganado... ya sé por qué. Porque es un negro, el primer negro que llega a la Casa Blanca. Eso, perdona, que se me había olvidado, Manuel. Es que Donald Trump le preguntan, ¿usted qué haría para acabar con el conflicto Ucrania-Rusia? Dice, yo evitar que mueran más personas para empezar, pararía. Y luego con Israel haría lo mismo. Por menos de esto a Obama le dieron el Nobel de la Paz. Es que Obama, que le dieron el premio Nobel de la Paz antes de comenzar su mandato, luego metió a Estados Unidos en varias guerras, hubo varios conflictos. Para empezar. Trump fue el único presidente en décadas sin ninguna guerra y ha logrado, antes incluso de llegar a la Casa Blanca, el alto al fuego, porque el alto al fuego ha sido obra de Trump, intermediando entre Israel y los terroristas de Hamás, ha logrado el alto al fuego. Y ahora pretende, ya veremos, yo también soy partidario de... pongamos en un paréntesis, digamos que las salidas de tono a Trump o los comentarios, porque luego la diplomacia norteamericana es mucho más... Y va por otro lado. Va por otro lado, está mucho más estudiado. Y luego, segundo punto, importante también, la hipocresía
de los países árabes vecinos. Ah, no, pobres palestinos, refugiados, están oprimidos por Israel. No los quiere nadie. Acójanlos. Jordania dice, ni de broma. Bueno, yo no quiero... Es que Jordania ya tuvo septiembre negro, ¿no? Palestina, además, tiene población palestina. Egipto, ni de broma. Es Europa, la progresista Europa. No, aquí que no vengan más. El muro que ha elevado Egipto, es que claro, para que no entre, Pero es que saben perfectamente lo que ocurre porque Jordania lo sufrió y sufrió una organización terrorista que se llamaba Septiembre Negro, que tuvo que lanzar la Legión Árabe, el propio rey Hussein, a combatir contra ellos, que fue lo que llevó a la desestabilización del Líbano. Entonces, como lo saben perfectamente, se niegan, porque lo han vivido y lo han sufrido. ¿No? Marcela, un comentario de 30 segundos y nos vamos a publicidad. No, pues efectivamente que al final aquí ni a los países vecinos ni a los demagogos de Occidente les preocupan los palestinos. Lo que quieren es continuar machacando a Israel. Que, por cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fran, se habla de la opresión, la pobreza del pueblo palestino, como bien comentaba antes Marcela. Desde el año 2005, Gaza era una región autónoma gobernada por Hamás, que votaron los palestinos, solo votaron una vez, por cierto. Votaron una vez, ganó Hamás, ya no volvió a haber elecciones, no volvieron a votar y han sido rehenes del terrorismo palestino y en una situación dantesca, pobreza, miseria, represión, todo el dinero de ayuda internacional que llegaba a Gaza se gastaba en armas, en construir túneles y en finalmente preparar este tipo de atentados como el... Jamás de ideología socialista, por cierto. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con otros temas porque la verdad es que Trump, como digo, da de sí y hay dos cosas que me gustaría comentar con vosotros antes de entrar en ese reparto irregular, por así decir, de inmigrantes a manos del gobierno que ha excluido a Cataluña y País Vasco. Pero quiero regresar, y a la vuelta de publicidad lo comentamos, con otras decisiones de Trump que aquí yo aplaudo totalmente con las orejas, como es el cierre de la Agencia Internacional para el Desarrollo, o como es el regreso... O la retirada de la Organización Mundial de la Salud. La retirada de la Organización Mundial de la Salud. Y atención, para mí, una de las mejores medidas que ha anunciado Trump desde que está en la Casa Blanca, que es el fin de las pajitas de papel. Van a regresar las pajitas de plástico. Bienvenido sea, Dios mío. Una bendición. Si es que La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Por cierto, que sepáis que aquí, oye, os tratamos bien, café y además desayuno. Desayuno de la mano de Pastelería Saúl, con calles, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle O'Donnell, en Orense y también servicio a domicilio a través de web pasteleriassaúl.com o llamando al 91 331 01. Señores, hay más decisiones y en este caso de carácter económico, que algunos han visto con estupor y yo, sin embargo, veo con una esperanza espectacular. Elon Musk está al frente de un departamento, de una oficina, que se llama Oficina de Eficiencia Gubernamental. Se ha traído a 40 ingenieros de sus empresas, chicos muy jóvenes, de entre 20 y 25 años, y se han puesto a auditar y a revisar las agencias, los presupuestos, el gasto público ingente en Estados Unidos, con el objetivo de, atención, según anuncio de Donald Trump, reducir el gasto público en 2 billones con B de dólares, que supone aproximadamente el 20% del gasto público total en Estados Unidos. El objetivo que tiene esta oficina es ahorrar al contribuyente norteamericano entre 1.000 y 3.000 millones de dólares al día. Al día. Y una de sus primeras decisiones, la cual, insisto, aplaudo con las orejas, es el cierre de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, que tenía un presupuesto de más de 40.000 millones de dólares, con empleados de cerca de 10.000 personas y que dedicaba el dinero, bueno, pues a cosas tan absurdas como, aparte de financiar el terrorismo, más de 120 millones de dólares que han llegado a manos de terroristas islamistas. Os pongo algunos ejemplos. 2 millones para cambios de sexo en Guatemala, que ya me diréis vosotros qué tiene que ver esto con ayudar a los pobres. 6 millones para financiar el turismo en Egipto. 20 millones para un nuevo espectáculo de Barrio Sésamo en Irak. 20 millones, ¿eh? 4,5 millones para combatir la desinformación en Kazajistán. 1,5 millones para promover las políticas LGTBI en Jamaica. 4 millones de dólares para los serbios trans. 25 millones para promover el transporte ecológico
en Georgia. En fin, Hermenegildo, me quedo sin palabras. Vamos a ver, todas esas agencias, y aquí podríamos establecer el paralelismo con su equivalente, que sería la Agencia Española de Cooperación Internacional, la ECID, sirven para capturar rentas. Es decir, aquello que teóricamente son instrumentos de política exterior, pero en la realidad se convierten en instrumentos de captura de rentas. Aquí podíamos hacer, y yo me alegro mucho del ejercicio que está haciendo Elon Musk, tampoco hay que ser Einstein para saber dónde hay que recortar. A mí me das un papel mañana, no me siento ni muchísimo menos a la altura de Elon Musk, pero te puedo decir organismos que se pueden suprimir en España sin que pase absolutamente nada. Bueno, sí, pasará algo muy positivo, que es que el dinero de los españoles volverá a recibir el bolsillo el bolsillo de los españoles volverá a recibir el dinero que le ha quitado Hacienda. Pero, por ejemplo, a mí se me ocurre Correos, Telemadrid, Televisión Española, Onda Madrid, La Otra, Ministerio de Televisión Igualdad. de Cataluña, ministerios dejaría... Varios. Probablemente en una primera atacada dejaría el de Defensa, Asuntos Exteriores y a lo mejor Justicia, pero vamos, el resto fuera, ¿no? O sea, ¿qué pinta un Ministerio de Cultura? ¿Qué pinta un Ministerio de Educación? ¿No? Es decir, la lista es interminable. Entonces, responde a una de las promesas electorales, y en eso estoy 100% alineado, que es la reducción del gasto público y la devolución del dinero a la gente. Y creación, la única manera de estimular el crecimiento económico es apostar por la libertad económica, no por los aranceles, por la libertad económica. Reducir organismos inservibles a mí me parece que es una magnífica noticia. Y si lo copian, que espero que lo copien. Hombre, a mí también se me ocurre otro organismo. Si miramos hacia la Comisión Europea y todos sus adláteres, bueno, ahí nos podríamos poner las botas, sobre todo porque tendríamos la satisfacción de que no hay regulaciones todos los días que nos digan cómo tienen que ser los tapones de las botellas. Por cierto, Trump, a través de Elon Musk, ha arrancado la motosierra en Estados Unidos, imitando, por cierto, la motosierra que aplicó Javier Milei en Argentina, ha recortado hasta el 30% el gasto público en Argentina. Eso es lo más importante que ha ocurrido. Es decir, parece que lo de Trump, pero el que ha abierto el camino es Javier Milei, y que ha demostrado algo que le ha quitado el argumento a toda la izquierda, izquierda y a todos los socialistas de derecha, que hay muchísimos, que es que si tú aplicas terapias de choque, eso va a producir una caída en la actividad económica. No, señor. Ya está Argentina en positivo en cuanto a... ya tiene superávit fiscal, y luego, por otra parte, ya tiene crecimiento económico y está reduciendo la tasa de pobreza. ¿A quién le puede molestar que se reduzca el gasto público? Pues a los que viven del gasto público. Obvio. Es algo evidente. Es decir, si tú vives del Estado y de lo que el gasto público produce y provoca gracias a los que producen, es decir, los que están mantenidos por lo que producen, pues los que están mantenidos, en cuanto le reducen todo eso, se molesta. Entonces, solamente el coste de cerrar todo lo que ha dicho Hermenegildo tendría un coste de mobiliario urbano, que es lo que la izquierda haría saliendo a las calles a manifestarse. Eso es el único coste habría. Bueno, habría que arreglar algunas marquesinas, algunos escaparates y poco tal. Más. Y poco más. Sería el único coste del presupuesto público que habría que arreglar. No sería lo único. Pero en cuanto a nivel de Estado y a nivel sobre todo del bolsillo del contribuyente, saldríamos ganando. Aquí hemos dicho hace mucho tiempo, yo he dicho en algunas ocasiones, que mientras en España estábamos con los ejes arriba, abajo, izquierda, derecha, pobres y ricos en el mundo, y antes ya de la llegada de Javier Milei, pero sobre todo con la llegada de Javier Milei, el debate era entre los que defendían más Estado frente a los que defendían menos Estado, los que defendían más intervención frente a los que defendían más libertad. Y eso, Javier Milei lo ha dicho, y ha sabido alinearse con cierto espectro liberal-conservador, o sea, no solo libertarios y liberales, sino también un nivel conservador, es decir, vamos a reducir el Estado, vamos a ser más eficientes, y eso tan simbólico, tan metafórico, en el que saliera una pizarra diciendo Ministerio de Educación, fuera, Ministerio de tal, fuera, y que yo decía, sí, muy histriónico, muy tal, el contexto lo provoca, y aquí en España igual digo, esto es lo que hay que hacer. Esto, porque si no la gente no lo entiende. No, yo cuando llegue estas cosas templaditas, de socialismo templado, ¿verdad? Y moderaditas, vamos a ver, hay que hacer un ejercicio, vamos a ver. Eficiencia. Cuando yo me pongo
pongo a temblar. Vamos a hacer un gasto público eficiente. Que no es cuestión de eficiencia. Es cuando empezamos con Hay que eliminar el gasto público. Y si ya metemos en el discurso, bueno, hay que ver la trazabilidad, entonces digo, dejo de escucharte, ¿no? Estratégico y solidario. Claro, déjate. Resiliente. Y sostenible. Sostenible. Ya empezamos, digo, ya estamos comprando a la izquierda el discurso de toda la vida. No. Hay que decir, esto fuera, por adoctrinamiento, por ineficiente y tal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los 70.000, 80.000 funcionarios, como ha pasado en Argentina, que viven del cuento, que viven del presupuesto público, que viven de los que producen, se manifiestan porque le quita la mamandurria. Lógico. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar en su casa diciendo, no, es que ya me han quitado mi modo de vida, que es chupar de la teta del Estado y de aquel que está trabajando? Entonces, esa terapia de choque hay que hacerla. El Departamento de Eficiencia Gubernamental que ha creado Estados Unidos, que no sé si va a liderar Musk o quien sea, sí, está Musk, me parece algo tan evidente que aquí en España tarde o temprano tiene que llegar, pero por una cuestión de eficiencia. Es decir, mientras estamos en un gobierno que cada día hace crecer más el Estado, tenemos una pirámide poblacional donde el sector privado es cada vez más reducido, que están manteniendo cada vez más gente. Eso es insostenible. ¿Quién se va a rebelar cuando alguien diga fuera esto, fuera el Ministerio de Igualdad, el de Educación, el de Cultura, todos los observatorios y chiringuitos? Sánchez ha creado esta semana uno nuevo. Pues los que viven de todo eso. Entonces, ¿se te van a manifestar? Sí. ¿Te van a romper marquesinas y escaparates? Sí. Asúmelo sin problema. El problema es que cuando llegue una posición y diga motosierra, tenemos a los sindicatos, ¡ay, qué miedo! Bueno, vamos a intentar negociar. Tenemos a las televisiones de izquierdas, ¡ay, no quiero que me llamen facha! Tenemos a ciertos medios de derecha diciendo, ¡ay, cuidado, que igual eres muy radical! Y eso es lo que hace que no cambie nada. Bueno, pues la motosierra es lo que necesita España y es donde está el debate del mundo. ¿Más Estado o menos Estado? Lo que ha demostrado además tanto Javier Milei como Donald Trump es que es muy diferente la opinión pública que la opinión publicada. Javier Milei lleva, durante toda su campaña dijo, no hay plata. Argentina necesita motosierra y arrasó las elecciones. Donald Trump dijo lo mismo. Vamos a poner en marcha un departamento de eficiencia gubernamental donde vamos a recortar todo lo recortable. Y la gente votó en masa. Entonces, no es lo mismo la opinión pública, los titulares de La Sexta, de 4, donde en algunas sedes de partidos políticos dicen uy, no, eso es la opinión publicada, no es la opinión pública. La gente quiere... Porque la gente está abrasada por impuestos y lo que no entiende es que haya una panda de vagos y maleantes que viven a costa del contribuyente honrado, trabajador, que se mata a trabajar y le roban la mitad de lo que gana. Y te doy un dato, Manuel. Tanto Milei como Trump en su campaña electoral no concedieron entrevistas a los medios tradicionales de la opinión publicada. Se fueron a conceder entrevistas a podcasts segmentados de diferentes emprendedores, desde el sector tecnológico al sector, por ejemplo, de la lucha libre, donde le explicaban su programa electoral de recorte presupuestario. Es decir, no fueron a la opinión publicada, a los medios tradicionales, a decirle qué es lo que iban a hacer, precisamente para evitar esa contaminación y esa manipulación que luego llegaba a la población. Porque las redes precisamente son los nuevos medios de comunicación. Por eso Pedro Sánchez tiene tanto interés en censurar las redes. Marcela, quiero saber tu opinión sobre esto, este nuevo departamento. Además es maravilloso porque Donald Trump, yo he leído la biografía, Elon Musk, yo he leído la biografía de Musk, que es espectacular. Esto lo ha hecho ya en varias ocasiones. Cuando compró Twitter, 40.000 millones de dólares, se rascó el bolsillo para defender la libertad de expresión, 40.000 millones de dólares, llegó a la sede de Twitter con un lavamanos, que es una forma de decir, bueno, aquí voy a limpiar este nido de víboras. Despidió al 80% de los ingenieros, despidió a toda la cúpula directiva. Twitter tiene más usuarios que nunca, está creciendo su modelo de negocio y ha recortado costes de forma drástica. No es la primera vez que lo hace, lo ha hecho en Tesla, lo ha hecho en SpaceX y ahora se ha traído a 40 chavales, ingenieros, jóvenes, genios, que están además se han desplazado a una oficina cerca de la Casa Blanca, han puesto un colchón, que eso es muy típico de los más, un colchón, y les ha exigido a todos los que están en su equipo dos cosas muy importantes. Semana laboral, jornada laboral de 80 horas. Aquí se viene a trabajar. Y con el colchón en la oficina, durmiendo allí todo el día trabajando. Y no hay sueldo. No cobran ni un duro. Esto es lo que ha puesto en marcha Elon Musk. Quiero saber tu opinión al respecto, Marcela, y ya de paso incluir otra medida que ha anunciado Trump en los últimos días. Se acabó que los trans compitan en deportes femeninos. Marcela.
Bueno, yo, en mi opinión, en esto es una esperanza, obviamente, todo lo que está sucediendo con el nuevo gobierno de Trump y que ha hecho Milei, porque hace falta ese recorte de gasto público y espero que se contagie en efecto dominó a otros países de América y de Europa. Hablabas tú de vagos y maleantes, ¿no? Que pagamos impuestos para mantener a vagos y maleantes, o peor, pagamos impuestos para no tener muchas veces servicios públicos necesarios que muchísimos españoles no tienen acceso o están en unas listas de espera interminables a pesar de que pagan religiosamente sus impuestos. Y yo creo que no solo sobran ministerios. Si hiciésemos esa labor de auditoría nosotros en el Estado, en comunidades autónomas e incluso en corporaciones locales, observaríamos cuánto dinero se destina a subvenciones, sindicatos, organizaciones, lo mismo, extranjeras para erradicar o para apoyar la ideología de género en no sé qué país de África. Eso está pasando hoy en España en corporaciones locales con el dinero de todos los españoles y eso es una vergüenza. Entonces estoy completamente de acuerdo con que se erradique también y ojalá algún día pase aquí. Lo que pasa es que tenemos un presidente que ya ha aumentado el gasto público más de un 40% a la fecha, ¿no? Entonces parece que aplica las políticas completamente Pero hay contrarias. propuestas interesantes porque comentábamos a micrófono cerrado un empresario de éxito, argentino, judío también, Martin Barbatsky, que precisamente ha puesto en marcha una página que recomiendo a todo el mundo, que para auditar gasto innecesario. Eso es lo que necesita sobre todo España. Transparencia y conocimiento. Transparencia y conocimiento, claro. Para que sepan los oyentes, no solo Martin Barbatsky, que también, y que está muy alineado con esas políticas de Milei y Trump como nosotros, porque es eficiencia, sino también un exdiputado como Pablo Cambronero lleva desde hace muchísimos meses publicando el listado de lo que la EFID está gastando en el mundo, sí. Es decir, en el mundo, es decir, porque está publicado. La Agencia de Desarrollo Española. Claro, es decir, la USAID española, ¿no? Es decir, ¿qué está haciendo la ECID con nuestro dinero? ¿A quién se lo está dando? ¿En calidad de qué? Y sobre todo, está pidiéndole explicaciones incluso a los gobiernos que lo están recibiendo. El Salvador, Colombia, República Dominicana, Mauritania, va a ser muy Mali. difícil explicar en qué consisten las matemáticas con perspectiva de género. No, sobre todo. Lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo no, pero ahí lo que se ve es que mientras hay un gobierno que dice que no puede financiar la ley ELA que cuesta 30 millones de euros al año y que no puede financiar determinados fármacos contra el cáncer porque son muy caros, ese mismo gobierno le da 30 millones de euros a Mali, a Mauritania, a Bolivia y tal, para saneamiento de agua o perspectiva de género o no sé qué taller sexual. Bueno, si fuera saneamiento de agua, estaría bien. No, pero es que hay saneamiento de agua en municipios que llevan sin ver lo que es un saneamiento de agua desde la época de Cristóbal Colón. Quiero decir, no lo han visto nunca. Es decir, ¿dónde va ese dinero? ¿Quién se lo queda? No hay ningún tipo de explicación oficial. Solamente es un chorreo de dinero constante. Eso que hay que cerrarlo inmediatamente está, ahora lo ha puesto Martin Barbatsky del ámbito privado, pero también un exdiputado que fue compañero mío en Ciudadanos, como fue Pablo Cambronero, que lo está haciendo muy bien. Yo lo digo a los oyentes que lo sigan porque es que cada día publican, miren, uno nuevo gasto de la EFI. ¿Dónde ha ido? Pues a 20 millones a Bolivia para no sé qué. Bueno, y esto el gobierno y la oposición no le pregunta, que es lo que yo me... ¿Por qué no le preguntan al gobierno? Pues porque primero no hay oposición y segundo porque se benefician también y porque si tú auditas todos los municipios españoles te das cuenta de que en todas partes cuecen habas. A mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se llena la boca con el tema impositivo, vamos a reducir los impuestos, y porque sigue el impuesto de transmisiones patrimoniales, comprar un piso, vender un piso al 6% y no estás haciendo una medida efectiva, inmediata, para favorecer el acceso a la vivienda. Pues porque tiene la misma voracidad recaudatoria que otras comunidades autónomas. Es decir, es que aquí todos están percudidos del mismo virus, que es el virus de la cosa pública. Fijaos en este despilfarro de dinero público, la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, habláis de lenguaje inclusivo. Es que eso existe, Hermenegildo. 8 millones de dólares se gastó la administración norteamericana en enseñar a periodistas de Sri Lanka a evitar el lenguaje de género binario. Oye, que ahora no ya sé lo que duermo mucho más tranquilo. ¿Verdad? Después de... Sí. Yo creo que a esos periodistas de Sri Lanka no les llegó ni un dólar. No, por supuesto ni que un no. dólar les llegó. Le llegó al que fue a Sri Lanka, los reunió en la sala de un hotel y les contó tres chorradas. De Sri Lanka. Me gustaría, antes de irnos a publicidad, un comentario sobre esto. Es que esto es puro sentido común. Prohibir que trans, que son, son trans, pero que tienen órganos y el físico y las hormonas de un hombre, prohibir que compitan en deportes femeninos. Esto es lo que ha decretado Trump, que claro, se está convirtiendo en mucha polémica, pero es que hemos visto competiciones deportivas en donde son las mujeres las que se quejan de que haya trans compitiendo
con ellas porque no tienen las mismas condiciones físicas. Pero mira, ¿cómo nos vamos a quejar? Perdón, es que ¿cómo no nos vamos Marcela, a mí esto me afecta. Te enerva. Porque además soy la única mujer en la mesa. Mujer por alusiones. Claro, por alusión. Es que ¿cómo no te va a enervar? Es que el hombre y la mujer, les guste o no les guste, cada uno se puede sentir lo que le dé la gana, pero somos distintos y tenemos capacidades motoras, físicas, etcétera, muy distintas, y algunas en un caso muy positivo para un lado y en otro pues menos desarrolladas en el otro. Entonces, es una vergüenza que en la competición femenina estén compitiendo hombres porque no tenemos la capacidad de estar a la altura de ellos físicamente. Las cosas como son, las tenemos en otra cosa. Y esto también pasa, y recientemente salía una noticia, en España, por ejemplo, con las pruebas de acceso a la policía. Es que eso no puede ser, es una discriminación total, pero también en las cárceles. Sí, también hay un montón de problemas ya también, por ejemplo, en Inglaterra, etcétera. Es una discriminación a la mujer, y esto lo que nos hace es que nos pone en una vara inferior cuando no lo somos. Somos distintos, sexos complementarios y distintos, pero no inferiores en derechos ni mucho menos. Pero estas políticas lo que hace es rebajar a la mujer un escalón más abajo, y es vergonzoso. Yo creo que lo mejor es que le ha pegado un manotazo a la ideología de género, porque lo que vuelve es a elevar elevar lo normal a la categoría institucional de normal. Hay 2 géneros, no hay 79 géneros, y los géneros tienen que ver con la biología, no con la autopercepción. Y eso es una verdad tan elemental que el retorcimiento que ha tenido que haber durante todos estos años a base, pues mira, con subvenciones, no sé si en Sri Lanka o en Bolivia, donde sea, para convencer de lo contrario, la realidad es muy tozuda. Y lo que ha hecho Donald Trump en este caso es pegarle un manotazo a aquello y decir, señores, algo tan elemental como que hay 2 géneros. Que, por cierto, esto no es una reivindicación de la ultraderecha, fascista. Es una reivindicación de las deportistas femeninas en Estados Unidos que acudieron al Congreso y al Senado a declarar que era una injusticia brutal, llorando entre lágrimas, que era una vergüenza que mujeres que se llevan preparando durante años, atletas, pues perdieran la medalla de oro o la medalla de plata porque había trans que decían, no, yo es que me siento mujer. Y claro, es que no podían competir contra ellos. Y ya no digamos en deportes de lucha, que hemos visto auténticas barbaridades en deportes de lucha de contacto. Boxeador argelino que ganó las Olimpiadas y luego se ha demostrado que era un hombre biológicamente. Pero mira, un apunte, al final, ¿Trump o trans? Trump versus trans. La revolución del sentido común, si es que lo dijo. Es la revolución del sentido común. Creo que es lo que hay que empezar a aplicar. Mira, hay un vídeo que está circulando, me parece perfecto para desmontar lo que es la tontería woke y cómo detrás de todo eso no hay una ideología de defensa de los oprimidos, sino un negocio y una industria millonaria que factura muchos miles de millones de dólares al año. Es un vídeo en Canadá en la que un ciudadano graba y filma un coche de policía de esa Canadá del socialista y comunista Trudeau, ¿no? Era un coche de policía con perspectiva de género. Y en el coche de policía aparecía una bandera rosa y las letras LGTBI más no sé qué, la bandera arcoiris y tal. Entonces le dice así al policía que baje la ventanilla, a la pareja de policías, le dice, hola, buenas tardes, ¿sois policías o os sentís policías? Es decir, porque si os sentís policías, no acudo a vosotros. Pero entonces, y se miraron a los dos diciendo, ¿y qué le respondemos? ¿No? Entonces es un vídeo maravilloso porque se ha priorizado durante más de una década no lo que eres, sino cómo te percibes. Y yo digo, vamos, como liberal, yo defiendo tu derecho a que tú te sientas una rana. Como tú quieras. No me cueste dinero. Pero no te lo pago yo. Exacto. Eso lo dice mucho Mira. Dice, usted tiene todo el derecho a sentirse como quiera. Pero que lo podemos llevar desde el tema del independentismo en Cataluña. Yo es que me siento... Usted siéntese como quiera, pero yo no se lo tengo que pagar. Me siento una jirafa, perfecto, yo no se lo pago. Me siento trans, mujer, binario y plutoniano, perfecto, yo no se lo tengo por qué pagar. Porque el día que se lo paguen ellos, ya no se sentirán así. Y otra cosa, y voy más allá. Y yo te reclamo el derecho a pensar como pensaba la gente hace 25 años. ¿Tal cual? Es decir, reclamo que es tan legítimo afirmar que hay 2 géneros, o sea, que tengo la misma legitimidad para afirmar 2 géneros y que la biología conspira a favor de la existencia de solo 2 géneros que el que afirma lo contrario. Respalda la biología y la razón. Y segunda derivada con respecto a esto, que lo introducía Marcela, muy importante también. Cuando tú eres víctima de un incendio, tú quieres que el bombero
te venga a rescatar en el menor tiempo posible y de la forma más ágil posible. No con perspectiva de género. No con perspectiva de género. No con perspectiva de género. O que alguien se perciba bombera. Y para eso se requiere un nivel mínimo de rapidez, de fuerza, de agilidad. Y si es una mujer la que consigue superar la prueba, perfecto. Y si no, pues tendrá que dedicarse a otra cosa. Pero es que un bombero, su función es esa. Manuel, yo te en el atentado de Trump, has mencionado, en el atentado de Trump, lo primero que se ve es que parte de su servicio secreto de escolta eran 2 mujeres que medían 1,50 cada una y que evidentemente para un señor que es un vigario y tal no le protegían físicamente absolutamente nada. Al día siguiente del atentado estaba cambiando todo su cuerpo de escolta de seguridad. Esto parece una tontería, pero es que estamos viendo en muchísimos sitios cuando se necesita una seguridad en la que la fortaleza física es determinante, cómo se está desprotegiendo a las víctimas. Entonces, esa industria de la causita, de ofendiditos, es lo que hay que cambiar también, y eso también es presupuesto público. Dejadme que cierre con... Porque es que nos hemos quedado sin tiempo para comentar lo de las pajitas de plástico, pero es que no, me parece muy relevante, ¿eh? Lo de las pajitas de plástico es muy relevante, porque a la comparación. Aquí en Europa, en España, tenemos que sufrir... Es que me quedo sin calificativos. No lo pueden ver, bueno, los que estén viéndonos por YouTube, sí. Lo que no nos pueden ver son los que nos están escuchando por radio, pero estoy abriendo ahora mismo una botella de plástico, de agua, donde el tapón no se puede quitar. Esta es la gran innovación de Europa, de los últimos 10 años. Y el expresidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, expresidente del Partido Popular y de España, Mariano Rajoy, se alborotaba porque decía, uy, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Pues señor Rajoy, esto se le ha ocurrido a usted. A usted y a su partido, que en Europa apoya este tipo de estupideces. Esta es la innovación, la gran innovación europea es el taponcito que no se puede quitar. La Europa de Ursulitas y Carmelitas. En fin, qué bien, qué gran noticia, para mí una de las mejores noticias de los últimos días. Regresan las pajitas de plástico a Estados Unidos. Sobre todo por lo que implica. Hombre, es que es una señal muy importante. Llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos con ese reparto deleznable de menas a la carta por parte del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Sabe que además de calcio los huesos humanos contienen un 25% de agua y que el agua dura es rica en sales de calcio y magnesio? Sin embargo, ojo porque no sabe bien, las tuberías y la maquinaria se bloquean y se consume sobre un 20% más de energía para calentar el agua. Pero para eso existe Masical. ¿Qué beneficios tiene Masical? Antonio Ruiz, buenos días. Hola Ignacio, muy buenos días. Pues mira, Masical, el dispositivo antical, mejora la calidad del agua para beberla nuevamente de cualquiera de nuestros grifos. Esto supone ahorro, comodidad, neutralizar el efecto incrustante de la cal en tuberías, en grifería y en la maquinaria, y una vida mucho más larga para nuestras lavadoras, lavavajillas, calderas y calentadores de agua. Masical se coloca sin hacer obras de ningún tipo, lo hace el usuario, no hay que llamar a nadie, a ningún técnico, en la tubería de entrada principal del agua de tu vivienda, negocio, comunidad de propietarios o de cualquier lugar que quieras tratar. Y el uso de Masical además hace que la piel y el cabello queden más suaves y sin picor al salir del baño. El detergente hace más espumas, o sea, son todo ventajas con Masical, pero ¿necesita mantenimiento? No tiene mantenimiento, no consume nada, Ignacio, dura más de 100 años y no se avería nunca. Entregamos una garantía ilimitada de funcionamiento y además otra garantía de 1 año de prueba. En caso de que no le convenza, dispone de todo 1 año para devolverlo y recuperar íntegramente su dinero. Es que tiene muchísimos beneficios, entre otros, por ejemplo, que las aguas duras se comporten como aguas más blandas y ello pues supone que la calidad del agua mejore, que la podamos consumir, como hemos dicho anteriormente, de cualquiera de nuestros grifos. También que podamos mejorar la colada, porque los jabones y detergentes hacen más espuma, y lo vamos a notar ahí en la ropa, o que apreciemos una mejor limpieza de nuestra vajilla, cristalería, grifería, sanitarios, fregaderos, etcétera, etcétera. Tanto si optamos por el modelo Masical Hogar indicado para aguas duras, o bien si elegimos el modelo Premium para aguas muy duras. Escuchándote, Antonio, con todas las ventajas que comentas de Masical, yo creo que lo que quieren saber nuestros oyentes es si pueden aprovecharse de alguna promoción precisamente hoy para los primeros pedidos.
Pues tenemos la promoción 2x1. Significa que por el precio de un masical que solamente cuesta 99 euros, un pago único y de por vida, esto no tiene mantenimiento, ni que hacerle revisiones ni nada de nada, 2 masicales van a recibir por solo 99 euros, gastos de envío gratis y que lo pidan ahora si lo desean, porque en breve lo tienen en casa. Que llamen al 968 31 00 66, repito, 968 31 00 66, o en nuestra página web masical.es. Pues ya saben, no pierdan la oportunidad, aprovechen y pídanlo ahora en el 968 31 00 66 o en masical.es. Ojo, Masical con S, que nadie se confunda. 968 31 00 66 o en masical.es. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia, señores. Tenemos ya propuesta formal por parte del Gobierno para distribuir cerca de 5.000 menas en la península. Pero, ¿cómo se va a hacer ese reparto? ¿De forma igualitaria? Pues no se va a hacer de forma igualitaria. Se va a excluir a País Vasco y a Cataluña por cuestiones puramente políticas de interés partidista por parte del Gobierno. Y luego, una segunda derivada. Importante también, el Gobierno tiene muy avanzadas las negociaciones con Junts para ceder las competencias, que en teoría son exclusivas, según la Constitución, de política migratoria y de control de fronteras, a Cataluña. Esta es una de las exigencias de Junts para comentar especialmente este último tema, esta cesión de competencias a Cataluña de cuestiones que ahora mismo están en manos precisamente de la Policía Nacional, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Contamos con Ivonne Domínguez, que es policía y portavoz del sindicato mayoritario de la policía Jupol. ¿Qué tal, señor Domínguez? Buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero que me gustaría preguntarle es precisamente por eso, por esa cesión de competencias en materia de política migratoria, de control de fronteras, de incluso tramitación del documento nacional de identidad a los Mossos de Escuadra. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, estamos realmente indignados. No tenemos ninguna información y además, como bien has indicado, creemos que puede ser no constitucional, inconstitucional. Creemos que son competencias propias, tanto la inmigración como las fronteras de Policía Nacional y de Guardia Civil, según la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la 286, y no entendemos cómo se va a hacer. La base de cualquier Estado de Derecho es la seguridad jurídica, y aquí se están cambiando continuamente las reglas del juego, lo cual, como digo, nos crea una gran inseguridad jurídica y una gran indignación a los compañeros que están en Cataluña. Con respecto a la política migratoria, ahora se va a producir ese reparto de menas en la península. Lo cierto es que siguen llegando inmigrantes ilegales. También se nota por parte de la ciudadanía, y así lo reflejan las estadísticas oficiales, un repunte importante de la delincuencia, de la criminalidad, de las violaciones. ¿Cómo se ve desde la policía este auge del crimen, que entiendo que las raíces son de política migratoria y también de política penal, de leyes que no son acordes o que no están bien orientadas para combatir la criminalidad, e incluso también, y esto les atañe directamente, de falta de personal y de equipación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Sí, lo vemos realmente, formamos parte de la sociedad y lo vemos como el resto de la sociedad. Lo vemos con indignación y vemos como desgraciadamente el Gobierno y la clase política, lejos de legislar a favor de los policías nacionales y los guardias civiles, que cada vez estamos más a los pies de los caballos en la calle. Va a ser un año del asesinato de nuestros 2 compañeros de la Guardia Civil en Barbate. Vemos como el legislador, lejos de legislar y apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quiere hacer precisamente lo contrario. Ahora está en ciernes la modificación o derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que nos va a quitar las pocas herramientas que tenemos y nos va a dejar prácticamente sin el principio de autoridad en la calle. Nosotros siempre decimos lo mismo: si los policías y los guardias civiles no trabajamos con seguridad, va a ser absolutamente imposible que demos seguridad a la ciudadanía. Su sindicato Jupol se ha manifestado en los últimos días frente al Ministerio del Interior para para reclamar esas mejoras a nivel de equipos, a nivel de personal, a nivel salarial, a nivel de jubilación. Son meses los que llevan ustedes reclamando esas mejoras para la Policía Nacional, también por parte de la Guardia Civil. ¿Qué opinan ustedes del ministro del Interior, del señor Marlaska?
Bueno, Marlaska ya lleva 7 años en el cargo y para nosotros no tiene ningún tipo de crédito ya. Es una persona absolutamente amortizada que jamás ha mirado por los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni por los policías nacionales, ni por los guardias civiles. Probablemente el peor ministro de la democracia, y realmente no esperamos absolutamente nada de él. Desgraciadamente esta es la situación y no puedo decir otra cosa. Me gustaría decir que vemos luz al final del túnel, pero de momento no vemos ningún tipo de luz, y por nuestra parte como JUPOL, como Sindicato Mayoritario de la Policía Nacional, hemos declarado el conflicto colectivo, que es la medida de presión mayor que podemos hacer un sindicato policial, porque desde luego no nos vamos a sentar con esta administración mientras no plantee mejoras para la Policía Nacional y también para la Guardia Civil, porque para el tema de equiparación, para el tema de jubilación, siempre vamos de la mano. Pues señor Ivón Domínguez, policía y portavoz del Sindicato Mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, muchísimas gracias, fuerte abrazo y desde aquí todo nuestro ánimo. Muchas gracias, buenos días, un saludo. Bueno, dos cuestiones encima de la mesa. Por un lado, tenemos la cesión de política migratoria y control de fronteras a Cataluña, que está la cosa bastante avanzada, a pesar de que es competencia exclusiva del Estado. Y por otro, y quizás me gustaría empezar por aquí, reparto a la carta de menas, casi 5.000 menas procedentes de Canarias y de Ceuta, que se van a repartir entre todas las comunidades autónomas, excepto, oh casualidad, País Vasco y Cataluña. Marcela. Yo creo que Ivón apunta a una cosa muy interesante que hablaba, ¿no? Que lejos de legislar, ¿no?, nuestros gobernantes, es que el problema aquí es lejos de cumplir la ley. No nos damos cuenta que estamos hablando de cómo repartir, o sea, cómo proceder con un tema ilegal. Es que el reparto de ilegales es ilegal en sí, o sea, por eso yo, en mi opinión, aplaudo la salida de los gobiernos cuando se produjo por Vox en verano, ¿no? Porque aquí hay una ley de extranjería y de repatriación que no se está cumpliendo deliberada y conscientemente por el Gobierno de la Nación. Entonces, no podemos estar debatiendo algo ilegal. Esto es una injusticia para todos los inmigrantes que han llegado legales y han cumplido la ley y no se la han saltado. Y es una injusticia también para los españoles, que pagamos nuestros impuestos religiosamente y cada vez vemos menos prestación de servicios públicos por estos temas. Y yo hago dos lecturas de la espada de Damocles que acecha el tirano de Sánchez respecto de este tema. Por un lado, que efectivamente esto es una petición y una concesión a los nacionalistas independentistas vascos y catalanes, pero porque no los quieren. Es que lo que están aplicando es lo que toda España piensa, que no nos repartan ilegales por nuestros barrios. Es que es lógico y de sentido común. Y entonces, pues hago esas dos lecturas. Por un lado, que no es lógico que se esté repartiendo ilegales por toda la nación, habría que aplicar la ley de extranjería y repatriación, y por otro lado, que nos gobierna un señor para continuar en el poder, este tirano, con todas las cesiones a los independentistas y a los nacionalistas. Solo un apunte, te doy paso a Hermenegildo. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso, ahora Cataluña queda excluido, pretende que se excluya del reparto a menas. Pero fijaos en lo que decía Gabriel Rufián en el Congreso en el año 2021. Me siento muy orgulloso de ser de un país, Cataluña, que acoge a un montón de menores extranjeros no acompañados. Y luego que aún más, queremos aún más solidaridad, queremos más menores extranjeros no acompañados y, sobre todo, queremos menos racistas. ¿Cómo cambia el tema, verdad? Querían más menas, ahora parece que quieren menos. No, es que yo creo, fíjate, la lectura de la decisión no es si quiero más menas o quiero menos menas. Es qué hago, qué elemento externo tomo para diferenciarme del resto y para acentuar que no tengo nada que ver con el resto. Entonces, aquí no es un problema de 5.000 menas diluidos en 17 comunidades autónomas, como te puedes imaginar, no es nada. Es el símbolo. 5.000, mañana sí, serán 10, todo lo que tú quieras, pero en Cataluña vete por las calles de Barcelona y verás, o sea, es decir, todos los que quieras y más, ¿no? El asunto es qué símbolo tomo para diferenciarme y sobre todo para crear lo que Pedro Sánchez quiere crear, que es una España confederal. Esto es caminar hacia la confederación. En el momento en el que tú entregas el control de fronteras, primero Cataluña, después vendrá el País Vasco, lo que estás haciendo ya es poner las bases, y eso se llama en derecho internacional la doctrina del estoppel,
para crear la imagen de que España ha cambiado su configuración de Estado autonómico a un Estado confederal. No puedo estar más de acuerdo porque, fijaos, Cataluña ya está negociando la cesión de competencias en materia migratoria y control de fronteras, y el País Vasco, pues esto es lo que dice Arnaldo Otegi, líder de Bildu. Nosotros no tenemos competencia para regular la migración. Ni Nafarroa ni la CAP tienen competencia asistencial. Y por lo tanto, yo creo que esta es una de las grandes competencias que deberíamos de recuperar, porque, entre otras cosas, nosotros formamos parte de una nación que tiene su identidad nacional en riesgo. Entonces, nosotros necesitamos ser soberanos, entre comillas, para poder regular nuestras propias políticas de inmigración. Esta es una reivindicación que Cataluña ha hecho y que creo que nosotros también tenemos que hacer. País Vasco va detrás. Fran. Bueno, claro, dijo Rufián, que vengan más, y dijo Marruecos a la orden, ¿no? Pues claro, aquí hay varias cuestiones. La primera, esa política de inmigración en Cataluña y en el País Vasco se le va a volver en contra a esos que están pidiendo poder regularle que vengan más y más. De hecho, eso no es de Rufián, eso ya que pedía en su momento Carlos Rovira de no, tenemos que defender esto porque esto será la gente que nos vote en el futuro, ¿no? Pues llegará un momento en el que esos que dicen que le van a votar en el futuro tengan ya la propia aplicación de sus leyes en las calles, ¿no? Habrán una especie de sharia en algunos municipios de Cataluña y en algunos barrios de Cataluña, de hecho ya se está implantando, como está pasando en algunos barrios de Bélgica, Francia, etcétera. Es que me viene al pelo. Esta noticia de esta misma semana. 72 niñas con mutilaciones genitales en Canarias. 72 niñas. Eso es lo que pasa cuando dejas entrar esto. Entonces, ¿quién está dirigiendo la política migratoria de España? Marruecos. Es decir, Marruecos, a través del chantaje, constantemente envía, no a cualquier persona, primero envía a la gente que está sacando de las cárceles marroquíes, la está enviando aquí. Es decir, está limpiando de delincuentes Marruecos para llenarlos en España gracias a la política de Sánchez, que le debe el PSOE a Marruecos, ¿no? Ya lo sabemos, de hace 20 años. Y en segundo lugar, tú tienes que empezar a plantarte ante esto, pero hay parte de la oposición que no lo hace, porque el gobierno no es tonto, sabe que cuando hace esto y llena España de menas, que no es que vengan todos, o que no, es que hay que acogerlos. Oiga, es que si tú lanzas la política, como ya hizo Alemania en su momento con los refugiados sirios, luego se le vuelve en contra. Entonces, ¡ay, que está subiendo alternativa por Alemania! Bueno, el gobierno sabe que esto, si luego genera la delincuencia que está generando, leyes contrarias al ordenamiento jurídico legal que hay en España, etcétera, etcétera, subirá una formación que al gobierno le interesa que suba, porque luego dirá, ven que la ultraderecha está creciendo, tenemos que movilizarnos contra ella. Pero es que esa delincuencia la has traído tú. Entonces, esa política migratoria que en Italia ha funcionado y que la Unión Europea ha copiado de Meloni es la que tendría que aplicarse en España. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Porque no le interesa. Entonces, ya no es solo balcanizar España, que yo en su momento, hasta en el Parlamento andaluz y en el Senado, decía que era la política ideal de Sánchez, la que él sobre todo buscaba, porque en ese Estado confederal, en esa idea de balcanizar España, él se fortalecía. Es sobre todo cambiar toda la secuencia de lo que ha sido España siempre. La política de Menas, desde la oposición del Partido Popular más fuerte, a la más débil, y pasando por Vox y todo, debería ser rechazada, no por insolidaridad, no por racismo, porque la izquierda es racista sociológica, solo habla de los menas, pero cuando habla de inmigrantes cubanos o venezolanos, la izquierda y Rufián, cero, es decir, son racistas sociológicos o racistas electorales. Pero hay que oponerse porque mañana son 5.000, pasado 10.000, y mientras Marruecos sigue llenando España de delincuentes de sus cárceles y de menas para chantajear con la política migratoria, eso, quien lo está pagando, es el contribuyente español, que por cierto, a esos menas y esos inmigrantes están alojados en hoteles que pagamos todos, todavía hay en Valencia ciudadanos que están viviendo en tiendas de campaña que no han recibido ni una ayuda del Estado y han perdido sus casas. Esa es la España, ¿no? Y luego la gran hipocresía de la izquierda. Lo hemos visto con Rufián. No, queremos más menas, decía Rufián en el año 2021. Que los acoja en su casa. Ahora ya no, ahora ya son demasiados. ¿Cuántos menas ha acogido Rufián en su casa? Ninguno. ¿Cuántos ha acogido Otegi? ¿Cuántos ha acogido la progresía en España, aquí en Madrid? Que viven todos en áticos de lujo y en barrios con seguridad privada. ¿A ninguno? Por cierto, para terminar, una declaración que me parece de la nueva portavoz, muy joven, pero creo que es bastante, digamos que es bastante diligente, la nueva portavoz de la Casa Blanca, sobre las políticas de deportaciones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos que está aplicando Trump. Le pregunta a un periodista, ¿cuántos de los inmigrantes deportados hasta ahora tienen antecedentes penales? Respuesta de la portavoz de la Casa Blanca, todos ellos, porque todos entraron ilegalmente y por tanto son delincuentes.
Fíjate tú las cosas de la vida. La Adorni americana. Ignacio, ¿cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta? ¿Qué tal, Manuel? Pues precisamente preguntamos por esto último, por la inmigración y por qué se excluye a Cataluña y País Vasco en nuestra tuit encuesta. Dábamos 3 opciones. Bien, porque estas dos comunidades han acogido más inmigrantes que el resto. Mal, no hay que excluir a ninguna de las comunidades en este reparto. O la última opción, que deberían ser todos repatriados, que ha sido la opción ganadora con más del 80% de los votos. ¿Y la opinión de nuestros oyentes? Nos han dejado también estos mensajes a nuestro contestador de voz. Buenos días. El PP tiene que negarse rotundamente al reparto de los menores si queda excluida Cataluña y el País Vasco. Y lo que tienen que hacer es pedir, al igual que Cataluña y País Vasco, las competencias de inmigración y que esto reviente por donde tenga que reventar. Basta ya. Partiendo de que no deberían haber entrado en España de forma ilegal, una vez aquí no vas a tirar con ellos. El reparto debería ser proporcional entre todas las comunidades. ¿Y qué pienso? Que Sánchez una vez más se arrodilla ante catalanes y vascos. Y no va a ser la última. Pateando al resto de las comunidades, que ya podían espabilar, hacer un frente común para frenar a este psicópata. Con esto de los inmigrantes, como en tantas cosas, pues cesiones constantes, es que se nos olvida lo que significa la palabra igualdad en tantas cosas de la vida. Y esto es una más. O sea, es repartir o por número de habitantes o por Producto Interior Bruto. Y luego la sociedad en general es que parece que como el dinero no es de nadie, venga a ayudar a todo el mundo, menos a los nuestros. Que se lo digan a los de la ELA o a 1000 cosas más. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes, el resultado de la tuit encuesta. Hermenegildo Altozano, un auténtico placer, como siempre, contar contigo. Encantado de venir. Fran Carrillo. Viva la libertad y viva la motosierra. Y Marcela Rigía, ¿te lo has pasado bien, Marcela? Fenomenal, me ha encantado. Bueno, fantástico. Pues espero que vuelvas por aquí a seguir comentando. Y esto, a todos ustedes, nosotros continuamos. Ahora repasamos las principales noticias económicas de la semana y después entrevista, libro y autor con Jesús Úbeda.